malvas, rosadas, celestes, las florecillas del campo esmaltan la orilla azul del arroyo solitario. Parece como si una niña, perdida en el prado, con sus ojos dulces las hubiese ido regando. La brisa juega con ellas. ¡Oh, qué olor! Un dulce bálsamo se derrama sobre el alma taladrada de cuidados, y un instante se la lleva plácidamente a un remanso donde sueña eternidades el diamante soleado. Tiene el alma el aire de oro de las estrellas del campo, celestes, rosadas, malvas, sus sombras pasan soñando. Sean bienvenidos a una nueva lección de lenguaje. Hoy los hemos recibido con un hermoso texto fruto de la creación artística de Juan Ramón Jiménez y con imágenes que lo recrean. Imágenes con un paisaje en el campo, con flores de diversos colores, un arroyo que constituyen todas un hermoso cuadro donde se canta a la naturaleza. Hoy ustedes van a redactar una carta, pero antes van a interpretar este hermoso texto poético que los va a ayudar muchísimo a la realización de esta actividad. Por ahora, copien el tema de hoy. Tema: tienes que escribir una carta. ¿Qué modelo debes utilizar? Juan Ramón Jiménez fue un destacado escritor español que vivió a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. Tuvo la suerte de convivir con dos de las generaciones de escritores más importantes de España, con la generación del 98 y la generación del 27. Para este autor, lo más importante fue su obra poética. Para él, la vida es la poesía y la poesía es la vida, por la que toda su existencia la dedicó a alcanzar la experiencia poética. Ahora sí están en condiciones de leer este hermoso texto que le presentamos al inicio. Malvas, rosadas, celestes, las florecillas del campo esmaltan la orilla azul del arroyo solitario. Parece como si una niña perdida en el prado, con sus ojos dulces las hubiese ido regando. La brisa juega con ellas. ¡Oh, qué olor! Un dulce bálsamo se derrama sobre el alma taladrada de cuidados, y un instante se la lleva plácidamente a un remanso donde sueña eternidades el diamante soleado. Tiene el alma el aire de oro de las estrellas del campo, celestes, rosadas, malvas, sus sombras pasan soñando.
Como ya se ha hecho una costumbre, a continuación les vamos a ofrecer algunas palabras que aparecen en el texto con sus significados. Esmaltan, adornan, ilustran. Bálsamo, consuelo, alivio. Taladrada, horadada, agujereada. Plácidamente, de forma quieta, sosegada, grata. Remanso, lugar en que la corriente del arroyo se detiene.
Celeste, perteneciente al cielo, se aplica al color azul claro. Conociendo el significado de estas palabras, están ustedes en condiciones de volver a leer el texto, pero ahora lo harán detenidamente y en silencio. El lenguaje en poesía no es recto, sino que se utilizan expresiones que necesariamente tenemos que interpretar. En ocasiones, los escritores utilizan frases donde establecen semejanzas entre dos elementos. En dependencia de cómo se haga la comparación, así sería el recurso utilizado. Por ejemplo, si la comparación se hace abreviada, se dice que se ha utilizado una metáfora. Si por el contrario se utilizan elementos gramaticales como nexo, entonces será un símil. A continuación realizarán un ejercicio que los va a ayudar a interpretar algunas expresiones del texto. Utiliza tu imaginación para interpretar algunas expresiones del poema. Selecciona de las que se te ofrecen cuál es la más acertada.
La expresión es la siguiente: parece como si una niña perdida en el prado con sus dulces ojos las hubiese ido regando. Las posibles interpretaciones son: inciso A, la brisa como una niña que está llorando riega las flores. Inciso B, llueve mucho en aquel lugar y por eso crecen muchas flores. Ustedes, como ya saben, deben elegir entre estas dos posibles respuestas cuál es la que tiene que ver con la expresión que se les da. Ya apareció la realización correcta. Como ven, la interpretación que tiene que ver con la expresión es: la brisa, como una niña que está llorando, riega las flores. En los momentos que siguen podrán realizar otra actividad similar a la que acaban de hacer. La expresión tomada del poema es: el alma taladrada de cuidados. Las posibles interpretaciones son: inciso A, el cuerpo tiene heridas dolorosas. Inciso B, el espíritu tiene angustias y tristezas.
La interpretación es: el espíritu tiene angustias y tristezas. Todo el texto constituye una bella imagen poética. El autor logra, mediante las expresiones que utiliza, hacernos ver todo el paisaje que nos expresa. Al inicio de la clase les habíamos dicho que hoy iban a redactar una carta, pero antes, ¿qué les parece si recordamos algunos elementos relacionados con la estructura de una carta? Observen ahora la siguiente lámina. Estructura de una carta: lugar y fecha, saludo, texto, despedida, firma y postdata. Como ustedes conocen, existen dos tipos de carta: la carta familiar y la carta oficial. La primera, como su nombre lo indica, es aquella que se escribe a un miembro de la familia, a un amigo o a una persona muy allegada a nosotros. Por el contrario, la carta oficial se escribe a determinado organismo o a determinada institución, por lo que tiene un carácter oficial. Seguidamente vamos a recordar algunas cualidades de estos tipos de carta. Cualidades de una carta familiar: espontaneidad, naturalidad, claridad, belleza, sencillez y originalidad. Recuerden que el tono de las cartas familiares es un tono más bien íntimo. Ya aparecieron las cualidades de las cartas oficiales, que son corrección, claridad, concisión, expositiva, uso del vocabulario exacto.
Ahora sí están en condiciones de redactar una carta. Primero deben leer bien el ejercicio e identificar cuál de estos tipos de cartas deben utilizar. Y después, por supuesto, redactarla. Observen ahora la siguiente imagen. Imagina que hay un amigo lejos que ha dedicado su vida a sembrar un jardín, el cual quedó destruido tras los efectos de un fenómeno atmosférico. Anímalo para que inicie su labor restauradora. Hazlo mediante la redacción de una carta. Fíjense bien en esta situación y traten de identificar primero qué tipo de carta es el que deben redactar. Seguramente no les fue difícil determinar el tipo de carta que debieron emplear.
Por supuesto que es una carta familiar, pues esta debía ir dirigida a un amigo. La forma de organizar las ideas en el texto debió haber sido el párrafo, por lo que debieron tener en cuenta algunas cualidades del párrafo anteriormente estudiadas, como la coherencia, el énfasis y la unidad. Ahora les propondremos, a manera de modelo, una posible revisión de la carta redactada. Bogotá, 20 de octubre de 1989. Querido Juan, espero que estas palabras te sirvan de consuelo para minorar tu pena. Sé que las ilusiones cuando se rompen duelen demasiado y que nada de lo que yo te diga logrará calmarte, pero es mi deber intentarlo las veces que sean necesarias. No te desanimes, tienes unas buenas manos y otro hermoso jardín renacerá con solo un roce de ellas. Lo peor de todo ya pasó. Aún tienes una vida por delante para reconstruir tus sueños. Sin más, una amiga que te estima. Postdata, olvida las espinas y piensa más en la flor. Para todos es innegable la trascendencia literaria que tuvo el destacado escritor cubano del siglo XIX, José Martí, quien dio a la literatura un epistolario muy valioso. Es conocida también la relación que unió a Martí con María Mantilla, una niña hija de un matrimonio que le dio asilo a Martí mientras estuvo en los Estados Unidos. Tuvieron tanta identificación que la relación que los unió fue casi como de padre e hijo. Por eso, en los momentos más difíciles de su vida, José Martí siempre tuvo presente la figura de esta niña y siempre tuvo presente el hecho de comunicarse con ella mediante una carta. A continuación, como otro modelo de carta familiar, les voy a leer una de las escritas por José Martí a María Mantilla. Los invito a escuchar la lectura y a que se fijen bien en la manera en que Martí inicia su carta y en lo que le expresa a María Mantilla. Escuchen la lectura. Cabo Haitiano, marzo de 1895. Mi María, ¿y cómo me doblo yo y me encojo bien y voy dentro de esta carta a darte un abrazo? ¿Y cómo te digo esta manera de pensarte de todos los momentos, muy fina y penosa, que me despierta y que me acuesta y cada vez con más ternura y luz? No habrá quien más te quiera y solo debes querer más que a mí, a quien te quiera más que yo. Que tu madre sienta todos los días el calor de tus abrazos, que no hagas nunca nada que me dé tristeza o yo no quisiera que tú hicieses. Que te respeten todos por decorosa y estudiosa, que entiendas cuánto te quiere tu Martí. ¿Les gustó? ¿Se fijaron en la forma tan original en que Martí comienza su carta? Por supuesto, lo hace mediante la utilización de dos preguntas. En la primera expresa su desazón por no poderse doblar y meterse dentro de la carta para ir a darle un abrazo a su niña. En la segunda le expresa todo su cariño. Posteriormente le dice que la quiere muchísimo, le da consejos para que sea virtuosa, que quiera a su mamá y finalmente que entienda cuánto significa para él ella. Como han podido apreciar, en la lección de hoy redactaron una carta. La revisión se realizó mediante la utilización de dos modelos. El trabajo independiente que copiarán a continuación está concebido para que ejerciten algunos contenidos ya recibidos y que podrán practicar en la próxima clase. Copien entonces la actividad. Trabajo independiente. Copia el siguiente fragmento de una carta.
No te desanimes, tienes unas buenas manos y otro hermoso jardín renacerá con solo un roce de ellas. Ya apareció la orden del ejercicio. Extrae la pareja de sustantivo y adjetivo que se refiere a lo que debe renacer. Inciso A. Clasifica estas palabras por su acentuación. Explica por qué se acentúan o no. Y de esta forma hemos llegado al final de la lección de hoy. Los esperamos próximamente en otro encuentro con el lenguaje.